Ahí estamos. Muy bien, entonces, adoptamos la postura correcta. Acomoda tus manos sobre tus muslos. Puede ser que ocupes Chin Mudra en tus manos o acercando las manos, haciendo un pequeño cuenco. Por lo general, los varones si hacen cuenco ponen la mano derecha arriba, la mano izquierda abajo y las mujeres hacemos lo inverso. La espalda recta, los hombros relajados. Pon la lengua apoyada bajo el paladar con la punta entre los dientes. La cabeza recta. Estás atento, alerta. No levantes demasiado la barbilla. No la bajes hacia el pecho. Si levantas demasiado, te agitarás. Si la bajas mucho, te vas a dormir. Así que endereza la cabeza. Con los ojos cerrados, deja tu mirada como si estuvieras observando el horizonte y los párpados entreabiertos. Ahora solo observa tu respiración. Lleva tu mente a la punta de tu nariz, a tus fosas nasales. Puedes sentir el aire frío al entrar y el aire tibio al salir. Imagina que tu mente se queda ahí solo mirando pasar el aire. Ahora quédate quieto, haz un compromiso de no volverte a mover. Y cuenta regresando de 10. 10, 9. Ahora sin moverte, piensa en tu vida. Piensa en cómo las cosas a veces van bien y parece que voy hacia arriba y luego todo mal. Parece que voy hacia abajo. Piensa, me estoy haciendo mayor, estoy envejeciendo. Piensa cómo es una vida normal. Trabajamos, un día ya no podemos trabajar. De repente nos damos cuenta de que tenemos más problemas para
resolver cosas de manera física, de manera mental, y luego finalmente te mueres. No es deprimente, es honesto. Ahora piensa, tiene que haber una manera de detener esto. Y si existe una salida, y si puede lograrse en una misma vida. Y esa es la razón por la que estamos meditando. No es solo para relajarnos, que puede ser interesante. No es solo para sentirnos mejor. Meditamos para detener el sufrimiento desde la raíz. Así que con esta idea, con esta motivación, vamos a hacer nuestra meditación como un hábito. Meditamos con esa aspiración. Y no solo para nosotros, también para esa persona que conoces que está pasando por un problema real. Quizás tuvo un accidente, algo físico, una enfermedad, o tiene un problema mental, emocional, que le impide avanzar en su crecimiento espiritual. Así que puedes pensar en esa persona y verlo claramente. Piensa, esta persona quiere ser feliz igual que yo. No quiere sufrir igual que yo. Y si yo comprendiera la realidad profundamente, si yo comprendiera la existencia profundamente, las percepciones profundamente, podría ayudar de verdad, no solo con palabras, no solo con buenas intenciones, sino de raíz. Así que con ese pensamiento quiero alcanzar la iluminación para ayudar a todos los seres. Eso es bodhicitta. Es algo muy práctico. Ahora, mira a esa persona en tu mente. Te puedo preguntar, ¿existe ahí por sí sola? ¿Vino de su propio lado? ¿Es fija, no cambiante? ¿Es independiente de mi mente? Observa, su cuerpo cambia, sus pensamientos cambian, tu percepción de ella también cambia.
Ahora, mira tu propio yo, ese yo que parece tan sólido, ese yo que parece tan obvio, tan real. ¿Dónde está exactamente? ¿Está en mi cuerpo? ¿Dónde está mi yo? ¿En la mente? ¿En un lugar separado de mi cuerpo y de mi mente? Mira con cuidado. No existe por su propio lado, aunque sí existe, aunque sí funciona, pero depende de causas. Eso es vacuidad. Así que quédate ahí unas respiraciones. Las cosas no son fijas, así que el sufrimiento sí puede terminar, porque todo existe por causas, por eso puede cambiar. Así que piensa, si comprendo la vacuidad, puedo eliminar el sufrimiento. Y si puedo eliminar el sufrimiento, puede ser para todos. Así que con esa motivación vamos a enviar lo que estamos haciendo hoy, a dedicar lo que estamos haciendo hoy en beneficio de todos y cada uno de los seres sintientes. Hazlo con tu respiración y cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Muy bien. Hola a todos, qué gusto verlos o no verlos porque tienen sus cámaras todas apagadas. Los que puedan abrir sus cámaras, por favor, abran sus cámaras. No pasa nada si están en pijamas. Hola Pepe, qué gusto verte. No pasa nada si tienen el ojo pegado todavía. Sí, no pasa nada. Y si no pueden también, no se preocupen. El punto es que estemos juntos tratando de aprender esto. Va a ser este es uno de mis cursos favoritos. La realidad es que es apasionante aprender acerca de estas cosas, de las percepciones y cómo funcionan. Así que vamos a adentrarnos en la fascinante lógica. ¿No se les hace que es más difícil entender algo? A ver, ¿qué están viendo? Nada, no compartí mi pantalla. Espérense, un segundito. No compartí mi pantalla. Compartir. Ahora sí, compartir. Y estoy compartiendo en vista de moderador para que... Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar lógica. Y la palabra para las percepciones es
en tibetano sema y en sánscrito es pramana. Fíjense, cuando en sánscrito tenemos este acentito acá arriba, eso es una doble A, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos este puntito hacia abajo, el, es un sonido nasal. Eh, yo les cuento que en español, en castellano, no hay eh, sonidos nasales. Entonces puede resultar un poco más complejo pronunciarlo en español. Eh, no sé si lo escuchan porque a veces cuando en nuestro idioma no hay ese sonido, nuestro oído no lo escucha, no sabe la diferencia. Pero es interesante aprender el sánscrito. Dicen que es que todos los budas van a hablar en sánscrito. Entonces, por eso Geshe-la o hablan en sánscrito, porque que es un idioma en donde el idioma, la palabra, efectivamente crea las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es efectivamente crear las cosas justamente en este curso. Y, En- ¿Cómo se pronuncia perdón, entonces? ¿Cómo se pronuncia se Brahman? pronuncia pramana. Brahman. Pramana es doble A y la N pueden colocar la lengua acá arriba, es na, na, na. Si se fijan, en español es no es na. ¿Y cuál es el significado, perdón? Pramana es percepción, sema es percepción, es la percepción que nos permite determinar la naturaleza del mundo, la existencia del mundo, y lo que queremos estudiar es justamente ¿por qué la queremos estudiar? Para escapar el dolor, tanto del dolor de cabeza como de cualquier enfermedad, como de cualquier tipo de cosa indeseable que nosotros podamos estar experimentando, inclusive la muerte. Entonces, ¿por qué queremos aprender sobre percepción? Queremos aprender cómo funciona la realidad, cómo la percibimos. Y sobre la base de cómo la percibimos, lo que vamos a aprender es a modificar esa percepción para que sea, como lo comentábamos en el principio, transformar todo lo que percibimos en un paraíso, ¿sí? Y poder convertirnos en ese ser ah, que ayuda a todos, en ese ser que se mantiene siendo ah, compasivo, que se mantiene ah, pudiendo llevar a cabo cosas increíbles como la omnisciencia. Entonces vamos a ver qué es lo que, ahora sí que, cómo podemos lograr detener el sufrimiento e inclusive la muerte. No queremos cualquier cosa, si se fijan. Entonces, y no la queremos solamente para nosotros, la queremos para todos y cada uno de los seres. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como vuelvo otra vez a repetir, esta es la palabra, en tibetano es sema y en sánscrito es pramana, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, pramana es la percepción válida. ¿Y qué es percepción válida? La percepción válida es aquella que dicen los maestros, que es aquella que es percibida por una mente no afectada. ¿Y qué quiere decir que sea una mente no afectada? ¿Qué se les ocurre que puede ser una mente no afectada?
um, no afectada eh, por, Alcohol, drogas, Ajá, esa puede ser por cosas hongos, físicas. sustancias. Ujú. o por Que visiones incorrectas. esa es, y fíjate, eso es súper interesante, por visiones incorrectas. ¿Por qué más puede estar afectada? Las favoritas de Marco, Por las aflicciones por las espirituales. aflicciones mentales. Me refiero a descartar esas, que son las favoritas de descartar de Marco. ¿Verdad que sí, Marco? Muy bien. Le voy a contar. Luis Enrique tiene un gemelo. ¿Ustedes sabían que Luis Enrique tiene un gemelo? Mm, ¿No? Ok. Son gemelos idénticos. Y por algún motivo, quién sabe por qué, yo desde el primer, no, no les digo que desde el primer día, pero desde pocos días después de conocerlo ya los reconocía. Ya sabía cuál era cuál. No sé por qué será, pero para mí estaba claro quién era y quién no era. Quién no era Luis Enrique. Entonces, me fui de vacaciones a Mar del Plata. En Mar del Plata está relativamente cerca de Asunción. Ustedes sabrán que Paraguay es un país mediterráneo, entonces nosotros no tenemos playas de mar. Tenemos que irnos a Argentina o a Brasil ujú. para ir a la playa, no como ustedes que se van acá, que se van aquí a sus mismas costas, ¿no? Bueno, para hacer el cuento corto, nos fuimos a Mar del Plata y Mar del Plata es un lugar curioso. Durante el día hace calor y durante la noche hace frío. Entonces es muy normal que la gente se vaya a la playa durante el día. El agua para mi gusto es fría, ¿verdad? No es como las playas mexicanas. Pero sí uno se puede meter al mar y en la noche tiene que usar pulóveres de invierno, de lana y así. Y había una lana que era como muy particular, es una lana que se llama mohair, que es de un animalito diferente. Entonces yo le compré un pullover de lana a Luis Enrique. Entonces, le traje de regalo el pullover y un día, ya era mi novio, ¿verdad? Cuando estábamos en la universidad, estábamos estudiamos ingeniería química los dos. Entonces llego a la universidad, estaciono el carro y veo debajo de un árbol que será como unos 50, 60 metros. Estaba apoyado la cabecita en el regazo de una chava, el pullover que yo traje de Mar del Plata. Entonces, me cuenta, yo entré en corto y dije así, a ver, ¿qué está haciendo aquel? ¿Sí me explico? Y entonces me fui muy, muy recia, dije, voy a ir a ver qué está haciendo aquel en el regazo ajeno. Y entonces que llego y más o menos faltando 5 metros recién le miré la cara a mi cuñado. ¿Qué creen ustedes que me pasó en ese momento? Te dio pena. Mi cuñado estaba muerto de la risa, ¿verdad? No se tiraba al suelo a reírse, nomás porque estaba llegando y llegó y me saludó y me dice, hola, ¿qué te pasó? Y yo agarré y ¡chum! Me di la vuelta. Me di la vuelta y me fui porque me di cuenta que no era el indicado. Tomó prestado el pullover. Y yo solo vi el pullover, la realidad. No me fijé en la cara ni en ninguna otra cosa que hacía diferencia. Muy En una bien. parte, ¿Eh? en una parte. Yo solo vi el pullover que estaba por él. Y entonces ya, eso es un ejemplo claro de cómo una aflicción mental. ¿Cuál aflicción mental creen ustedes que me pasó en ese momento?
La ira. Correcto. Todavía no estaba enojada, la verdad. Yo solo quería investigar lo que La estaba confusión, mínimo, mínimo la confusión. Un cortocircuito pasando. cognitivo. Así fue, hice cortocircuito. Siempre me río mucho de esa escena, la tengo como muy Pues, clara. Y sí, efectivamente, los celos pueden nublar tu vista y tu entendimiento. Les puedo asegurar que es así. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que las aflicciones mentales cambian nuestra percepción de la realidad. Y por supuesto, todas las cosas que ustedes comentaron también pueden afectar la realidad que percibimos. Por ejemplo, puede ser que esté oscuro, puede ser que estemos a lo mejor somnolientos. Si se fijan, condiciones tanto externas como internas pueden hacer que modifiquemos nuestras percepciones. Y a veces dejamos de darnos cuenta de ello. Tenemos ideas preconcebidas. Me gustó mucho lo que dijo Miguel. Las visiones también se modifican por paradigmas que nosotros tenemos, por estructuras mentales que nosotros tenemos. He estado observando, por ejemplo, el tema del medio tiempo el medio tiempo del Super Bowl, la presentación de este artista, eh, ¿cómo es que se llama? Bad Bunny, ¿sí? Cómo se polarizó, a algunos les gustó mucho, mucho, a otros no les gustó nada, nada. ¿Sí me explico? Ujú. Pero pues, ¿de qué depende eso? percepción. De, perdón, Su karma. sí, sin duda depende de su karma. También, según como él lo vea, va Ujú. a depender de su karma. Pero lo que me refiero nada más es cómo se polarizaron cómo se polarizaron las ideas Ujú. y el gusto. O sea, la misma cosa que vio todo mundo vio lo mismo, en el sentido de el cantante, las bailarinas, todo, o sea, las cosas que presentó. Todo el mundo vio lo mismo. A algunos les pareció fantástico y encontraron significados y sacaron puntos, y a otras personas esas mismas señales les parecieron ofensivas, no le gustaron para nada. Lo que quiero que observemos es cómo, sobre la base de ideas preconcebidas, como Miguel lo señaló, podemos tener percepciones diferentes de la misma realidad. Fíjense, no son solamente opiniones. No es solamente que también había opiniones, ¿verdad? Pero había una forma de ver lo que se presentó que fue muy, muy diferente. Y aunque nosotros creamos de que solamente esta clase de eventos provocan estas diferencias, en realidad todo lo que percibimos está teñido de alguna manera por las ideas, por nuestras visiones, está teñido por nuestras aflicciones mentales. Y de hecho, Geshe-la dice que si no has percibido la vacuidad directamente, nunca has tenido una percepción verdadera en tu vida, en eones. ¿Sí se fijan? Y esa es la razón por la que estudiamos la lógica budista. Esa es la razón por la que estudiamos la lógica budista. Todo lo que entendemos de nuestro mundo, los objetos que están representados como la taza, la- todo nuestro entorno, las cosas que creemos que son externas,
Y nosotros mismos tenemos esta percepción incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar la lógica no solamente como ejercicio intelectual, vamos a tomarla como una herramienta. Vamos a usar esta herramienta que al principio es intelectual para provocar tener esa percepción correcta en algún momento en meditación profunda. Entonces, todo lo que vamos a revisar en este curso es a ver si hago la venta apropiada este, de este contenido. No estamos haciendo un ejercicio intelectual, muchachos. Esto no es un tema para nerds, porque el problema cuando hablamos de lógica o de pramana en sánscrito, de las percepciones, parece que vamos a volvernos como académicos, que lo vamos a revisar desde que sí queremos también, pero es que por ahí queremos empezar. Queremos empezar por entender cómo es que percibimos las cosas, de la forma en que nos han enseñado un linaje de maestros. ¿Sí? Hagan de cuenta, nuestra mente necesita esto que ha pasado por un tamiz, que ha sido destilado por maestros que sí sabían lo que estaban haciendo, y ese es nuestro linaje intelectual. Entonces, primero que nada les insisto, no se asusten porque hablamos de escuelas, porque hablamos de muchos comentarios, de libros. Ese no es el punto. Es solo convencernos de que hubo mucha gente que entendía el camino que tenemos que recorrer para poder alcanzar estas realizaciones en la mente. Y nuestra mente se va a resistir. Nuestra mente va a moverse más despacio, así les digo. Va a haber ese trabajo que hacer para mover un engranaje que estuvo quieto por mucho, mucho tiempo. No solamente en esta vida, muchachos. Así que vamos a tratar de tenernos paciencia para poder insistir en revisar estos contenidos, porque eso es lo que va a hacer de que nuestro engranaje al principio se va a mover despacito, pero luego vamos a encontrar de que verdaderamente la ruedita empieza a moverse y a tener realizaciones a este respecto. ¿De acuerdo? Entonces, la definición budista de existencia, ¿qué es lo que existe? Es aquello que es percibido por una percepción válida. Y una percepción válida es la que tenemos con una mente no afectada. Y la mente puede ser afectada por todo esto que ustedes dijeron antes, por algo externo, que puede ser físico, que puede ser, como decíamos, la oscuridad, las, las confusiones que tenemos al respecto. A lo mejor algo que vemos bajo un farol no es tan claro. Por ejemplo, si estamos viendo algo bajo una luz nocturna, los colores no son iguales que si los vemos a la luz del día. Si se fijan, nuestra percepción se modifica. Y para nosotros es tan natural que tenemos como esta ceguera de la caja, ¿no? Es tan natural saber que
bajo la luz del farol los colores no son los mismos, que ni siquiera pensamos en ello. Es tan natural que si estamos afectados por el miedo, por ejemplo, una sombra puede ser aterradora en la noche y tratarse solamente de un bulto que se nos quedó olvidado en el garage. ¿Sí me explico? Entonces, claro que tenemos todos estos contribuyentes internos y externos para tener la percepción. Y uno de los contribuyentes es no saber. Tuvimos la maravillosa fortuna de que Geshe-la nos explicara la pluma. Y yo digo que él nos ha explicado la vacuidad con palitos y bolitas. ¿Sí? El maestro Asanga se metió 12 años en una cueva para que Lord Maitreya le explicara la vacuidad. ¿Sí se fijan? Entonces, entendemos las cosas de una manera diferente gracias a nuestro maestro increíble. ¿Sí? Y esa es una percepción muy diferente. Cuando entendemos la pluma, las percepciones son muy diferentes. Podemos entender realmente cómo están las cosas ahí. Y podemos entender realmente lo que es mi yo actual, ¿no? Para eso vamos a estudiar esta lógica. Y los textos que se estudian, ahí están. Tenemos el compendio de la percepción válida por el maestro Dignaga, que fue el que vivió por el año 440 después de Cristo, perdón. Él es considerado el padre de las tradiciones lógicas budistas. Y entonces su libro en tibetano se llama Sema Kuntu y Lopun es el maestro, Lopun quiere decir maestro, y Choklam es el maestro Dignada. El maestro, es el nombre tibetano del maestro Dignada, Lopun Choklam, y su libro es el Sema Kuntu, que es un compendio de percepción válida. Entonces, el otro texto que usamos, que si se fijan, van apareciendo explicaciones en diferentes épocas. Entonces, esta es otra cosa que a mí me gusta hacer notar cuando revisamos de dónde viene lo que estamos estudiando. Fíjense, en el 440, el tibetano, perdón, el idioma que se hablaba no era tibetano, era un idioma que estaba ¿en qué? ¿Sánscrito? En sánscrito. Estos libros son de la época que mucho antes de que ¿cómo se llama? De que estos textos llegaran a el Tíbet. ¿Se fijan? El Lord Atisha vivió como en el 950, que fue el que llevó las enseñanzas al Tíbet. Entonces, todos estos libros se escribieron primero en sánscrito, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el comentario de la percepción válida por el maestro Dharmakirti, que vivió cerca del año 630 después de Cristo. Su libro en tibetano se llama Semanandrel y su nombre es Lopun Chudrak. Si se fijan, Chu es Dharma y Drak es famoso, Kirti es famoso, Drakpa es famoso. El famoso Dharma es Dharma Kirti. Entonces, su comentario fue acerca de este libro de percepción válida. Si se fijan, tenemos la percepción válida y después tenemos el comentario de la percepción válida.
Entonces es Mm. muy normal que se escriban el, el texto, que se refiere al texto, por supuesto, en la percepción válida se escribió sobre la base de las enseñanzas del Buda, que vivió como en el año 500 antes de Cristo, ¿de Sí. acuerdo? Y así va el linaje. El maestro Dignaga, su maestro se llamaba Ishvarasena. Entonces, él fue el que escribió ese compendio, quiere decir que reunió todo lo que era la enseñanza del Buda al respecto de la percepción válida y después se hizo este comentario por Dharmakirti en el año 630. No crean que nosotros nos quedamos con eso. Luego vino la luz en el camino a la libertad que lo escribió el discípulo del maestro Tsongkhapa llamado Gyal Sabje. Gyal Sabje era el discípulo de Jet Tsongkhapa, que era un maestro de lógica. Gyal Sabje fue el maestro, y hay historias fantásticas. Les invito a que lean el Lamrim como es, porque la verdad es súper divertido saber cómo Gyal Sabje se hizo discípulo del maestro Tsongkhapa. De verdad. Pero bueno, hoy no les voy a contar esa historia. Voy a dejar para otro día, porque si no, no va a acabar la clase. Pero sí fue súper divertido cómo él se hizo discípulo, porque él ya era un maestro de lógica súper conocido cuando se hizo discípulo de Jetson Kappa. Y vivió en el año 1364 a 1432. A su libro se le llama Tarlam Selje, ¿sí? Y esto de luz en el camino de la libertad es como una lámpara. Tienen ellos como si fuera, no sé, la antorcha olímpica, Ujú. ¿sí? A eso se refiere el nombre de su libro, Luz en el camino a la libertad. Y tenemos un comentario, porque de verdad es, como diríamos, necesitamos muchas explicaciones para poder entender todo esto de la lógica. Eh, un comentario nuevo en el sentido de que es contemporáneo acerca de la lógica budista, la escribió el maestro Geshe Yeshe Wanchuk, La joya del pensamiento verdadero. Él vivió entre 1928 y 1997. Su libro se llama Sema Gonkyem y el nombre del que escribió esto es Geshe Yeshe Wanchuk. Es un libro que Geshe Michael verdaderamente comenta que es increíble porque además es un libro contemporáneo. Geshe Yeshe Wanchuk estuvo preso en India, perdón, en China, después de que se tomó el Tíbet, y él, bueno, pues de todas maneras siguió escribiendo. Sí, sí lo liberaron y tiene una historia de cómo falleció. La pueden buscar en internet. Él tuvo un accidente y automovilístico, y dicen que su carro se volcó, él se salió y hizo una meditación en luz clara y se fue. Y es una historia muy interesante porque era como si él supiera lo que iba a pasar en ese accidente. Normalmente le acompañaban otros monjes, eh, que le acompañaban otros monjes, y cuando iba a hacer ese viaje, él pidió que no se fueran, como si supiera que era su último viaje. Y es notable porque la gente que tiene percepciones directas de la vacuidad ya sabe cómo va a ser su último día, ¿no?
Entonces, a mí se me hizo sospechoso. Ahí no dice nada, ¿eh? No dice nada, solamente cuentan la forma en que pasó Yeshe Wanchuk, que fue muy singular su forma de retirarse del mundo. Entonces, estos son los maestros y son los textos que vamos a estudiar de lógica, es lo que vamos a usar para estudiar la lógica budista. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna emoción? Me encantaría que comentaran qué qué despiertan ustedes. ¡Ay, qué divino! Chequen lo Mucha que, curiosidad. chequen lo que puso Rocío, perdón, Luis Enrique. Ah, la foto, Ajá. Yo creo que pueden saber cuál es Luis Enrique. ¿Sí pueden saber cuál es Luis Enrique? el de blanco. Es correcto. Hoy día ya no se parecen tanto, digo yo, ¿verdad? Digo yo, que ya no se parecen tanto. Pero sí, qué bonito, Luis Enrique, me encanta esa foto, me encanta, me encanta. Y él se la tiene los piecitos colgando así en esa foto. Se suben los hombros, en los hombros de los dos. Súper, muy bien. Vamos a pasar entonces a platicar 803 de los tipos de libros. Voy a contarles los dos tipos de libros y hacemos un breakcito para continuar. Ujú. Entonces, tenemos dos tipos de libros. Uno que es una recopilación que se utiliza en el monasterio para estudiar la percepción válida y tiene más o menos unos 15, 20 temas, entre ellos los que describen las generalidades y las categorías, cómo se define algo, la definición de una definición. Es chistosa la definición de una definición. Todo lo que uno da como definición, esa es la definición. ¿Y cuáles son las reglas para definir algo? Hidrup es el esquema de todas las cosas existentes y se detalla todo lo que existe. Hacemos un cuadro sinóptico y ahí ponemos las categorías de cosas que existen, cosas cambiantes, cosas no cambiantes, cosas físicas, cosas mentales y cosas que no son físicas ni mentales, etc. Y luego el Chi Chedrak, que es el estudio de las clasificaciones y subclasificaciones. Chi es cualidad y Chedrak Chedrak es cualidad y característica. Cualidad y característica. Por ejemplo, carro y cuáles son cuando uno piensa en carro, cuáles son las cualidades que tiene que tener algo para llamarse carro. ¿Sí me explico? Y luego una característica es un carro en particular, como por ejemplo pudiera ser, no sé, Ford, Kia, eh, carro de Fórmula 1, Ferrari, Lamborghini, esos son eh, específicos, ¿sí me explico? Y el general es la cualidad de carro y la característica es algo que es característico de esas, que tiene esas cualidades. Y Geshe-la dice que ese estudio de las cualidades y características es lo que conduce a la percepción directa de la vacuidad. Entonces, aquí le vamos a dar una pasadita, pero en el curso 6 se va a estudiar específicamente el Chichedrak. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un tipo de libro. El otro tipo de libro es el libro de razonamiento. Son los estudios de la lógica formal.
La lógica formal y el razonamiento con este tipo de contenidos, como el estudio formal de lógica, el concepto de contradicción, las relaciones entre los conceptos y los principios de causalidad, se estudia en el curso 13 y en el 15. ¿De acuerdo? Entonces, en el curso 13 estudiamos en particular todos estos. Y de verdad les digo, es fascinante. No se desanimen porque hoy parece como mucho, pero nos vamos pasito a pasito internándonos en este estudio de la lógica, que es la clave para que en el gran camino podamos tener la percepción de la vacuidad imbuida por la bodichita, porque sabemos que la percepción de la vacuidad, si no está imbuida por bodichita, es una percepción de una capacidad inferior en el sentido que nos quedamos cortos, no que sea, no que sea, ¿cómo diré? No, sin demérito, es solamente el alcance. ¿Sí me explico? Y el alcance, miren, de aquí hasta Barcelona puede haber muchísimas ciudades hermosas, ¿sí o no? Mm. ¿Sí? Y todas las querríamos visitar. No implica que sea un demérito llegar nada más hasta Ciudad de México. Ahí está el Museo de Bellas Artes, el Museo de Antropología. Entonces, no nos queremos perder ninguno de esos sitios. ¿De acuerdo? Todo es súper importante en nuestro camino y inclusive les quiero decir que Ye Dharma Rinchen era su nombre completo, 1364-1432, para que no nos olvidemos de sus fechas. Él dijo que lo mejor que su maestro hizo por él fue enseñarle lógica. Mm. Quiere decir de que es un tesoro, ¿de acuerdo? La lógica es un tesoro. Si estos maestros realizados estaban tan agradecidos por el estudio de la lógica, quiere decir que vale la pena hacer este camino, ¿de acuerdo? Vale la pena. Ojalá que les pueda vender la idea de quedarse en este curso. Y el propósito es entender bien qué fue lo que dijo el Buda cuando dijo esto. Dijo, yo o alguien igual podemos juzgar a otra persona, pero ninguna persona normal ha de juzgar a otro, ya que de hacerlo caerá. Y caerá se refiere a caer a los infiernos. A eso se refería el Buda cuando dijo que caerá. Mm. ¿Sí me explico? Y él suele contar, entre los cuentos Yakata, suele contar historias de sus vidas anteriores, de qué le sucedió cuando juzgó a otra persona. ¿Sí? Esa historia sí se las voy a contar cuando regresemos del break. Entonces, son 8:10, volvemos 8:15. ¿Está bien? ¿Sí? Me Muy bien. encanta. Gracias. A ustedes.
Muy bien, si es que alguien ya regresó, puede levantar la mano, poner un emoticón en el chat, si quieren, acerca de cómo se sienten. Gracias, Rocío. Gracias, Pepe. Hola, Adi. Hoy estás muy callada. Andas en ruta. No, es que más bien te vi muy, muy en el tema y dije, no la voy a interrumpir. ¿Quién soy yo? No, platícanos, ¿por dónde andas? Próxima a vacunar a mi chaparro porque si no, acá no los dejan ya sin cubrebocas y sin vacuna. ¿Por lo del sarampión? Sí, está muy fuerte. De hecho, No me ya digas. en los alrededores de la escuela donde va y de la Ujú. colonia donde vivimos, que es una zona, muy parecida, ya hay varios casos y Wow. ya, desde el lunes ya no los dejan entrar sin cubrebocas y la semana que viene ya les piden la vacuna, entonces de una vez estamos en Bueno, eso. pues cariñosa Brau, que sea Sí, leve. Hola, Hola, Brau. buenos Anímate, Brau. días. Buenos días, corazón. Es menos molesto un pinchacito que todo el sarampión, te lo prometo. A mí me dio sarampión de criatura. Sí, Es yo más prefiero molesto. la verdad la vacuna que estarme muriendo por un sarampión. Me parece fantástico. Eres una persona muy sabia. Abrazos, Bravo. Muy bien. Entonces, Ay, hola, ya estamos de regreso. Muy bien. Fíjense, quisiera contarles esta historia así como muy rápido, porque vamos a entender lo que verdaderamente quiso decir el Buda con esto. Se refería a yo, alguien como yo, alguien que tiene omnisciencia, es decir, quien conoce las causas y los resultados y los puede percibir en tiempo real, ¿de acuerdo? Ve todas las cosas que suceden en tiempo real y por eso puede saber qué es lo que hay en la mente de la otra persona. Y nosotros, personas normales, sin omnisciencia, no podemos saber qué está percibiendo la persona, por qué lo hace, de dónde viene lo que hace y cuál es el propósito, porque una de las cosas que aprendemos en este sistema es a ver todo lo que sucede como encaminado a nuestra iluminación. Todo lo que Geshe-la nos invitó en los últimos retiros a observar todo lo que pasa a nuestro alrededor como conducente hacia ese resultado que es la iluminación. Y nos invitó a ver inclusive mensajes en las cosas cotidianas que nos pasan, mensajes en todo lo que llega a nosotros y examinarlo bajo la lupa de por qué estoy viendo esto, de dónde viene lo que estoy viendo, qué tengo que seguir haciendo si es algo que sí es algo que me permite avanzar y qué tengo que dejar de hacer si no lo es. ¿Sí? Entonces, este era un par de monjes en el mismo convento. Uno tenía un corazón muy comprometido con las prácticas, de manera que era un monje muy dedicado. Y el otro tenía un corazón muy comprometido con las personas. Había tomado verdadera responsabilidad para ayudar a beneficiar a los demás. De manera que ambos eran monjes muy dedicados. El monje que estaba muy dedicado a la práctica se la pasaba meditando, estudiando y haciendo todo lo que se enseñaba eh, en el monasterio
para poder avanzar en su camino espiritual. El otro era un monje que buscaba ir al pueblo a enseñar. Y entonces ambos tenían esta forma de encarar el camino espiritual de manera muy comprometida y muy responsable. Ahora bien, el monje, que era muy dedicado a la práctica, empezó a sospechar del monje que se iba mucho al pueblo. Entonces empezó primero a criticarlo mentalmente y luego esa crítica se convirtió en recriminación. Oye, no te vayas, no, esto no está bien, hay que practicar, hay que hacerlo de esta manera, hay que, como nos gusta a todos los que nos atenemos a las reglas. ¿De acuerdo? Entonces, como resultado de, no fue de un día para otro, pero como resultado de su insistencia y de su forma de pensar, este monje que iba mucho al pueblo tuvo que retirarse del monasterio y irse, en realidad se fue a otro monasterio, pero el monje que estaba muy dedicado a la práctica siguió con su forma de pensar, criticando a al segundo monje, el que estaba muy comprometido con las enseñanzas. Resulta que, como por su forma de pensar, si se fijan, causó desunión en el monasterio, provocó eh, esta, esta, este quiebre, y ustedes saben que esa es una de las acciones de resultados inmediatos, ¿sí? Provocar división en la sangha. ¿Por qué? Porque le pega, si se acuerdan de cuáles son las 5 inmediatas, ¿cuáles son? Dañar a un lama, o dañar a un Buda, Ujú, a tu madre, a tu padre, ajá. generar división en la sangha, Matar a un Buda, a un ¿no? arhat. Al Buda no Arhat. se le puede matar sin su Claro, permiso. cierto, a un arhat. Hacer sangrar a un Buda, ¿verdad? Ujú, Sí, matar a tu padre, a tu madre, matar a un arhat y provocar división en la sangha, ujú, ¿sí? Entonces él cometió una de las acciones de resultado inmediato y se fue a los infiernos directo. bien, ¿Sí me explico? Y sin embargo, se pudiera decir que era un buen monje. Él estaba con la intención de que la práctica, que el otro no se desvíe, que esa era como su intención. Sin embargo, el resultado real de su forma de pensar fue la división de la sangha. Y el Buda dijo que él fue ese monje que provocó esa división en una vida anterior. En los cuentos Yakata él contaba la historia y luego decía, y ese monje fui yo. mm, ¿Sí me explico? Entonces, sabía perfecto el resultado de, a veces, cuando juzgamos, no nos damos cuenta de que no tenemos toda la perspectiva para juzgar al otro. Podemos decir las cosas que no están bien para detener cualquier daño que podamos causar a los demás, ¿sí? ujú, O cualquier daño que se pueda causar a los demás, pero de ninguna manera juzgar a la persona que lo está cometiendo porque no tenemos idea de lo que está haciendo, ujú, ¿sí? Y sin embargo, a tener siempre presente la motivación, sobre todo si lo que vamos a hacer es algo negativo para detener a alguien, tener presente que somos un ser
con capacidades limitadas aún. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí. Tengo las capacidades limitadas. Así que ustedes son altamente sospechosos. Así que a eso se refería el Buda cuando decía que una persona normal no ha de juzgar a otro. No tenemos idea de el propósito. A veces vemos personas que están haciendo algo que es que va a provocar un resultado no deseado, según nuestra perspectiva, ¿de acuerdo? Según nuestra perspectiva va a provocar un resultado no deseado. Igual que el monje, creía que el monje este se iba nomás a distraerse al pueblo, ¿no? No sabía realmente cuál era la intención y qué resultado siquiera iba a causar en la mente del monje que iba al pueblo y en la mente de los demás. No tenía toda la película, como quien dice, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a tener aquí la tarea de meditación. Chequen en sus tareas las respuestas 2, 3 y 6 y esas son las que tienen que memorizar. Y en la tarea de meditación es, en la respuesta 6 ya les digo que era justamente esto que vimos últimos. Alguien igual puede juzgar a otra persona, pero ninguna persona normal ha de juzgar a otro, ya que caerá. Si es infalible o hay excepciones. Y yo les invito a que pongan casos reales de su vida, cosas que haya personas que estén haciendo actualmente en su vida que puedan tener más de una perspectiva. A lo mejor inclusive, no sé, un cliente que no se portó bien, un jefe que se portó mal, eh, un- cualquier situación, una persona que les esté causando problemas. Traten de meditar en cosas que están hoy día en su vida y analizarlas bajo la perspectiva de esta frase que dio el Buda. ¿De acuerdo? Oye, perdón, yo tengo duda. Adelante. ¿Cuáles son las respuestas 2, 3 y 6? Ah, de la Eh, tarea. de la tarea. Haz de cuenta cuando tú abras tu tarea, Ujú. vas a ver el 2, el 3 y el 6. Ya, 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 ¿Sí? ya. De Sí. hecho, si se fijan en la presentación que les voy a mandar terminando la clase, están todas las manzanitas. La Ujú. segunda manzana va a ser la 2, la tercera manzana. Bueno, no. Creo que les puse las respuestas de la 2, les habré puesto en 2 slides o así. Bueno, abran su tarea y Ujú. van a ver. La Bien. última, la de la memorización, es la que les pongo ahí, la 6. Yo o alguien igual puede juzgar a otra persona, pero ninguna persona normal ha de juzgar a otro ya que caerá. ¿Y por qué nos invitan a memorizarlas? Porque tenemos que tener en cuenta eso todo el tiempo, todo el tiempo. No todo es lo que parece, ¿sí? Sí. Entonces tenemos que aprender a ver lo que observamos más allá de solo lo que aparenta ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la tarea, las últimas tareas de la clase 1. Y Sí. ahora nos vamos a ir a la clase 2, en donde, ay, perdón, pero quisiera hacerles notar qué idea les trae a la mente esta imagen. Me gustó mucho una que Tim eligió. El tercer acto de Interestelar. Sí, pero qué idea les trae a la mente. Ah, Está interesantísima, ¿no? Pero pues es una luz en el centro. no sé, a lo mejor tendría que ponerles una cebolla. Como, sí,
como los diferentes niveles, se ve como diferentes niveles. Es correcto, son los diferentes niveles. A mí esa película ya la vi varias veces, pero hasta ahora tengo curiosidad en entender qué es lo que realmente me está contando, cómo es que él pudo mandarse mensajes, qué es lo que está mostrando La de Interestelar. la Interestelar. Ujú. Esa peli tiene como cosa, no sé, siento que no entiendo bien cómo está funcionando físicamente en la realidad que muestran, pero bueno. Entonces, decían ustedes que hay varios niveles. Y sí, de lo que se trata justamente esto es entender que hay realidades superpuestas y que nosotros las percibimos de manera diferente. Y vamos a ver por qué esas diferencias. Una de ellas es lo que es evidente, por ejemplo, las formas y los colores. Entonces, las formas y los colores llegan a nuestros ojos, por decirlo de alguna manera, y nos explican que solamente vemos bastones, prismas, conos, bastones, ¿verdad? Que afectan a la visión. Y Ujú. de hecho, la percepción sensorial no es lo que nosotros estamos estudiando ahora. Lo que queremos es la manera de entender esa percepción que es sensorial, que es cómo lo percibe realmente la mente. Y en términos físico-neurológicos, pareciera que es el nervio óptico el que se conecta con la mente, con el cerebro primero y que nuestra mente está ahí en el cerebro y es la que procesa la información que está recibiendo a través de los sentidos. Entonces, más bien, este primer nivel, lo obvio, es aquello que se presenta ante nuestra mente y que nosotros decimos, lo vemos tal como es. Entonces, hay una percepción que es obvia en el sentido de que es lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Con una percepción directa a una mente no afectada. Y ya dijimos lo que era una mente no afectada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto se le llama Gungyur. Es lo obvio, lo evidente. Aquellas cosas que se pueden percibir sin problemas, como por ejemplo las formas, los sonidos, los colores, el tacto, nuestros pensamientos y las cosas que están frente a nuestra cara, ¿verdad? O sea, que podemos ver de frente. Ese es un nivel de la realidad. El otro nivel de la realidad se llama Kokyur, lo oculto. A ver, creo que sí, lo que está raro esto. No, este es el segundo nivel, por lo visto se me olvidó poner la imagen. Lo que está oculto es, por ejemplo, escuchar un sonido. Entonces, si nosotros escuchamos eh, las bocinas, no sé cómo se dice acá, el claxon, ¿el qué? ¿Sí? Sí, Jackson. Ajá, podemos saber que es un claxon, ¿verdad? Pero no porque esté obvio, como le digo a la niña que nos ayuda con la casa, la señorita que nos ayuda con el quehacer, tiene Ujú. un celular que tiene un sonido igual al que hace el refrigerador cuando se abre, es cuando se queda abierto. Entonces, cuando suena eso,
no está claro si es el refri o su celular. ¿Sí me explico? Entonces, no es obvio, es ligeramente oculto, ¿verdad? Que deducir si fue el refri o su celular sin ver directamente. ¿Cómo puedo saber si fue el refri? Checar que la puerta esté bien cerrada. ¿Cómo puedo saber si fue su celular? Ver si es que tiene algunas luces diferentes encendidas. ¿Sí? Entonces, eh, esta es una percepción a la que se llega por lógica, ¿sí? O por deducción también. Y se cree, o sea, no se cree, se dice que es una percepción directa cuando nuestra lógica nos lleva a esa conclusión. Entonces, si yo chequé y la puerta estaba cerrada, puedo deducir que fue el celular el que hizo el ruido. ¿Sí se fijan? Entonces es lo oculto. Y eso se llama lo que está oculto y no obvio, eso es conjure. Y por último, tenemos la realidad profundamente oculta. Eh, esta es la realidad, el funcionamiento sutil del karma. ¿Y por qué puse este perrito en un spa? ¿Qué creen ustedes? Porque, ¿Por qué creen ustedes que puse el perrito en un spa? ah, no sé. Soy yo que, ¿Qué mi pre- qué? soy yo que no entiendo la pluma, que creo que veo un palito para morder. Es Sí, cierto. ese también puede ser. Ese también puede ser. Pero les quiero contar en realidad por qué puse esta idea. Es que suelo ver, uno cuando ve un reel, después le llegan un montón de esos. Suelo ver que perritos que sus dueños les peinan, los bañan, los perfumen, le ponen cremita en las patitas, les, les cuidan como si fueran, no sé, un tesoro. Y uno dice, bueno, pues ese perro tiene karma para ser perro, Mm, ¿verdad? Pero también tiene karma para ser mantenido. Él no tiene que trabajar, no. él no tiene que preocuparse por nada, ni por su comida, ni una sola preocupación. Su dueña se encarga totalmente de su existencia y su existencia es deliciosa porque él tiene su rutina de baños, de comida, de cuidado, de compañía, todo. Quiere decir que tiene un karma total. ¿Quién sabe? Tuvo karma para ser perro, pero tuvo karma para que esta amorosa, hermosa señorita sea su dueña, que se Ujú. ocupa por completo de su existencia. ¿Se fijan? Sí. Y no sabemos qué fue lo que hizo el perro, no tenemos idea de cómo llegó a ser este perrito y no un perro de la calle. ¿Sí me explico? Entonces, tiene un karma mixto y solamente un Buda nos puede contar qué fue lo que hizo este perrito en particular para merecer nacer como perro con una existencia en un paraíso temporal. Está en un paraíso. En un Así, paraíso. así, así es mi perrita. Yo me acuerdo que el doctor, el doctor Wu tenía un perrito, tenía un perro también, al que no solamente le daba tratamiento de spa. Lo evidente, Gongyur, gracias Marco, recuperó la transliteración y y recuperó las letras en tibetano. Lo evidente, Gongyur, si se fijan, esa
la forma en que está escrito ahí es los símbolos en románico de las letras en tibetana. Por eso pueden ver diferencias. Sí, ¿De la acuerdo? transliteración, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, cada uno de los símbolos tiene un equivalente en las letras románicas. Y lo que ustedes ven que coloco aquí es más bien la fonética. Geshe-la nos invita a poner la fonética Shinto Kokyur para que la podamos leer. Nada más que también les quiero hacer notar de que al leer ellos lo leen con acento en inglés. Entonces, esa transliteración también perdón, esta forma de escribir también es como suena en el inglés. En español puede sonar un poquito diferente. Pero sí, gracias Marco por recuperar esto. De hecho, me encantaría copiarlo, a ver cómo le hago para que se me quede espérense un segundito. Sí, O si quieres, mándamelo al chat del grupo. Ah, bueno, al sí, chat del sí, grupo. Sí, gracias, voy. porque ahorita si le muevo, a lo mejor después tardo más Sí, en recuperar. Ajá. Y entonces les queda ahí la forma en que se traduce al románico los símbolos en tibetano. Y el Shinto Kokyur efectivamente es lo profundamente oculto y tiene que ver justamente con las sutilezas del karma. Entonces, nosotros podemos pensar que no tenemos idea de lo que es el karma realmente de las personas se considera que los animales también son personas en nuestro sistema. Gracias, ya vi que llegó. Súper bien. Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿de qué dependerán estos niveles de realidad? Y si podemos percibir estos niveles de realidad al mismo tiempo. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué Mm, dependerá la percepción? Pues de nuestro karma, Ujú, ¿no? en es parte. buen punto de nuestro karma, pero dijéramos algo que sea específico de la percepción es dependiendo del sujeto y no del objeto. Claro. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, ¿quién puede percibir diferentes tipos de realidad? Depende del sujeto, de quién está observando la realidad y no del objeto observado. Entonces, yo les pregunto, ¿será que se puede observar todos los niveles de realidad al mismo tiempo? Sí, ¿Y de qué Tenemos depende? las semillas. de que sea, de que puedas, si eres un Buda, puedes percibirlo. Ajá. Es correcto, es correcto. Fíjense, de eso depende. Decíamos, depende del sujeto que lo observa. Para una persona ciega, por ejemplo, inclusive los colores y las formas pueden ser realidades ocultas. Para una Ujú. persona normal, esas son realidades obvias. Y para un Buda puede percibir no solamente las formas, los colores, sino también las realidades ocultas y profundamente ocultas. La realidad oculta puede ser, por ejemplo, la vacuidad de lo que estás observando, la vacuidad del objeto que observas. Darme cuenta de que ese objeto está ahí debido a causas y condiciones, debido a que tengo una mente unida por la misma semilla de ese objeto. Sí, Adi, a tus órdenes. Una pregunta,
ya me surgió una duda. Las Adelante. personas que tienen realizaciones como percibir eh, otras situaciones de otras personas que están lejos de sí, ¿están entre la persona que ve y el Buda o en dónde se encuentran? A ver, ¿te refieres a que pueden tener como esta visión, esta capacidad de tener una visión lejana? Ajá, o que tienen clariaudiencia o que desarrollan dones, este, Clarividencias. Ujú. ajá, En la tradición hay monjes que han logrado eso. De manera personal, no, no puedo decir que haya tenido exactamente una experiencia de clarividencia alguna vez. Que tenga algunas intuiciones, que pueda como tener esa sensación de que pasa algo, pero de ninguna manera es que soy un Buda, ¿te fijas? ¿Sí? Como siempre, tú puedes pensar, hay blancos y negros, ¿sí? En el claro, sentido de colores, no de personas. Está el color blanco y el color negro. Y entre ellos hay toda una gama de grises, ¿te fijas? Y como dice Miguel, depende de semillas. Hay personas que son muy intuitivas. Esa es una semilla. Hay personas que, según nuestro linaje, tienen capacidades de clarividencia, de oír lejos, ¿sí? Y todo eso depende de semillas. Pero a menos que seas un Buda, eso no es permanente. De ya, hecho, así como dice Geshe-la, hemos sido mi universo miles de veces. Hemos sido reyes de la rueda miles de veces y sin embargo no hemos logrado salir del samsara, dice Geshe-la, hasta que no tengas la percepción directa de la vacuidad. Entonces, puede ser que en el transcurso del tiempo sin principio hayas tenido inclusive esas capacidades. Si te fijas, Adi, sí, pero sí, sí, las hemos tenido y las hemos. Bueno, en mi caso, yo puedo decir que no la tengo hoy día, ¿sí? Pero hasta que no seas un Buda, esta capacidad de ser omnisciente y de tener, de poder percibir realidades obvias y sumamente ocultas, no se ha conservado. ¿Me fijas? ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. totalmente. Ok, muy bien. Entonces, la conclusión es ¿cuál? Acerca de si puedes percibir los tres niveles o más de uno a la vez. Sí, dice Miguel. ¿Ustedes qué opinan? Pueden poner un pulgar así para que les cheque ¿cómo se llama? O pueden ponerlo en el chat. Ah, gracias, Rocío. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces, sí es cierto que se pueden percibir uno o más niveles a la vez. ¿Y de qué depende eso? Depende del sujeto que percibe, no del objeto que es percibido. ¿Sí? Si algo es obvio o no, depende del sujeto y no del objeto percibido. ¿De acuerdo? De hecho, ustedes pueden estar mirando, y eso es totalmente lógico porque lo pueden experimentar ustedes ahora mismo. Ustedes pueden estar mirando algo y decir, a ver, ¿qué de lo que está en esta habitación no viene de mí? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué estoy percibiendo, muchachos? Apunten, apunten. ¿Qué de lo que hay en esta habitación no viene de mí? Ah, Simétrico. todo. La vacuidad de
¿De qué? de mí. Complétalo, Rocío, complétalo. La vacuidad de mí. Qué poderoso es poderme dar cuenta de mi propia vacuidad. Ujú. Qué poderoso es. Y vamos a seguir platicando de esto, de cómo es que vamos a usar esta idea. Muy bien. Entonces, ahí está. Tenemos los distintos objetos. Ya saben, esto debió tener manzanita también. Hay cosas que parece que se me vuelan cuando estoy haciendo me distraigo y se me van las cabras. Entonces, tenemos una percepción directa y válida, que es cuando algo no está afectado por algo externo o por algo interno. Y ya checamos cuáles son las cosas externas que pueden estar modificando, las condiciones externas que pueden modificar mi percepción. En un lugar oscuro, eso puede parecer un ¿qué? Una serpiente. Una serpiente. En un lugar oscuro, eso me puede parecer una serpiente. Entonces no es una percepción válida, directa, porque la oscuridad hace que me trastorne. Y pueden haber cosas internas, como dijo Luis Enrique, el alcohol, las drogas, algo que comí que me está haciendo sentir mal, ¿sí? Y que me tiene la vista borrosa. Dicen que sí. Eh, en Paraguay te preparan sopas de pirañas, te hacen un caldo de pirañas y las pirañas tienen muchísimos huesos, tienen mucho fósforo. Y si te tomas un caldo de piraña, te sientes un poco beodito. Entonces, cada quien come lo que es su cultura, ¿no? Entonces, pero las pirañas no son tanto como cuentan algunas películas, o sí, depende de cuál pirañas. Muy bien. Y puede ser algún paradigma o puede ser una aflicción mental, las cosas internas. Pero una percepción válida, directa, es, para hacerla corta, una percepción, como dijimos, la que es a través de una mente no afectada, ¿de acuerdo? Que puedas percibir objetos sin una mente no afectada. Muy bien, directa. Y la percepción válida también es la deductiva. Si alguien tiene un bolígrafo y lo pone detrás, puedo interpretar de que sigue en su mano porque no escuché el ruido al caer al piso. ¿De acuerdo? Entonces, esa también es una percepción válida deductiva y se llama Yepak-Sema. En este caso sí les puse el simbolito y su transliteración. Y se pronuncia Yepak-Sema. Sema, perdón, Yepak-Sema. Muy bien. Y tenemos que el maestro Dignaga, en su comentario sobre percepción válida, hace una declaración de apertura. Y esta declaración de apertura tiene un sentido poderoso para nosotros porque nos invita a pensarnos de esta manera. Me postro ante aquel. Ustedes saben que cualquier libro budista empieza con una postración, ¿sí? Y dice el maestro Dignaga, me postro ante aquel que se volvió correcto, el que ayuda a todos los seres, el maestro, el que se fue al goce y es nuestro protector. Yo les pregunto, ¿qué idea les viene a la mente ante esta declaración de apertura? Pues que hay, bueno, primero que hay una admiración
por alguien que ha podido convertirse, ¿no? Porque Ujú. eh, se volvió correcto, es decir, pasó de un lugar a otro. Y Ajá. Y la admiración por las cualidades, ¿no? ujú, La ayuda, la protección, la visión correcta, ¿no? Así es. Esas tres, ¿no? Bueno, Hay 5, ¿eh? Y las vamos a sí, anotar ahora. Son va. 5 aspectos de esta postración que nos hacen notar. Otra vez es como para vendernos la idea de que este es el camino que tenemos que andar. Y se volvió correcto, como lo señala bien Miguel. Quiere decir de que hay esperanza, ¿no? Él también fue una persona como nosotros que estamos hoy día viendo estos contenidos, entrando en contacto con estas realidades, examinando la percepción. Y vuelvo otra vez a decir, examinando la percepción, la forma en que entendemos la existencia, la forma en que reflexionamos y movemos la maquinita, ¿sí? Para volvernos correctos. ¿A través de qué? A través de ayudar a todos los seres, sembrando semillas. Es que nos volvemos maestros. Y eso es lo que nos provoca el goce. Y eso es lo que nos protege. ¿Se fijan? Entonces, vámonos por los 5 elementos. Uno, alguien que se ha convertido gracias a la percepción válida. ¿Se fijan? Gracias a ayudar a los seres, a todos los seres, es decir, aquellos que tienen verdadera compasión. A veces es sencillo tener compasión por el que sufre, pero no es tan sencillo tener compasión por el que causa el sufrimiento en ese ujú, momento. Y nos invita el Buda, oye, presta atención, que no sabes qué está haciendo esa persona en ese momento. Puedes decir lo que está haciendo, como la vez pasada nos invitaban a pensar. Maestro, tú me dijiste que robe un banco, pero no coincide con todo lo que has enseñado. Probablemente lo que quieres saber es si lo he aprendido bien, ¿de ujú, acuerdo? Y ser capaz de decirte, no, maestro, eso no es lo que tú me has enseñado. Prefiero abstenerme de hacer esto en este momento. Entonces, cuando vemos a alguien que comete un acto de violencia, en realidad no sabemos qué fue lo que provocó ese resultado. Y como decía Gandhi, decía ojo por ojo y todos nos vamos a quedar ciegos. ujú, Entonces, recordar de no juzgar y de tener compasión por el que sufre y por el que causa el sufrimiento también. ¿Sí? Por 2 razones. Una, no sabemos si es un ángel que está provocando un cambio en la persona que sufre. Por supuesto, hay cosas que dices, no, esto no puede ser para mejor. Dices, esto es, es terrible. Muchas veces vemos cosas que son verdaderamente terribles. Y dices, no, sí, es que está haciendo sin sabiduría. Qué tremendo el tener que vivir la consecuencia de lo que está haciendo. Y eso genera nuestra compasión. Acordémonos, las semillas más pequeñas causan los árboles más grandes. ¿Sí? Y eso tenemos en esta figura, me estoy postrando ante el maestro, el que me enseña las cosas como sí y el que me enseña las cosas como no. Aquellos que se han ido al goce,
esfuerzo gozoso, ¿sí? El goce de beneficiar a los demás. Y eso es lo que me protege. Entonces son los 5 elementos de esa afirmación, de esa declaración. También podría ser que se hayan ido al goce del nirvana. Sí, claro. También lo puedes interpretar como que han alcanzado la paz de las aflicciones mentales. El goce lo puedes eh, pensar en términos de hasta llegar al nirvana o hasta obtener la iluminación. ¿Qué será mayor goce? ¿El alcanzar nada más la paz o tener una paz además de la iluminación? ¿Sí? Ujú. Entonces podemos decir, claro que sí, una cosa no descarta la otra. ¿Sí? Ujú. Eh, esa corresponde a esa palabra que dicen en inglés, es the one with, ¿cómo era, Marco? The one with us. No recuerdo. La frase, el que se ha ido así, Mm. dicen el que se ha ido así y Pero sí lo he representa, visto en el tallador. ajá, ajá, Creo que se han ido así. el que ha ido así, lo traducen en español. Y el protector. Entonces, lo que verdaderamente nos protege, y vamos a seguir platicando acerca de esta forma de verlo. Me inclino ante aquel que posee estas 5 cualidades del Buda. El protector, los que han alcanzado la dicha. El maestro, quienes desean beneficiar a los seres sintientes y quienes se han convertido en personas con percepción válida. Quiero que observen que este es el verso al revés. ¿Se fijan? Miren, se los voy a mostrar. El protector, aquellos que se han ido al goce, el maestro, el que beneficia a todos los seres, los que tienen percepción válida. Ujú. ¿Sí? Ahí está. Entonces es un resultado, es un resultado. Logra la percepción válida con las 5 cualidades del Buda. Y eso es lo que te protege. ¿De acuerdo? Ujú. La tarea de memorización, no puedo ni creer que se termine. Es la declaración de apertura del maestro Dignaga, que les acabo de decir, la primera, que va desde la percepción válida hasta el protector, y revise mentalmente los 3 niveles de realidad e intente encontrar ejemplos de cada uno de los objetos en su vida. ¿De acuerdo? Me gusta mucho la danza del león, si se la saben, es tratar de entender lo oculto, lo profundamente oculto que provocó que tuvieras el maestro que tienes hoy día. Entonces, si acostumbran, si la conocen, pueden hacer esa meditación. Bájense rápido de los 8 niveles del ascensor y quédense un poquito en esa revisión del karma. Por supuesto, no es en 15 minutos que uno hace una danza del león, así que depende del tiempo que tengan. El punto es, con la meditación sobre todo, es la consistencia, es hacerlo por hábito, ¿sí? Muy bien, así que aquí vamos a nuestro modo de gratitud y de dedicación. ¿Quién quisiera leer la oración? Y después vemos preguntas, si tienen preguntas, los que quieran hacer preguntas, si puedan quedarse súper bien.
nada más estoy haciendo esto para los que ya tienen que retirarse. Así que aquí vamos. Aquí Yo la- está. ah, Vas, Adelante. Marco. Vas, Marco. Aquí está la gran tierra, colmado del olor del incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los 4 continentes, llevando una joya del sol y la luna. En mi mente los hago el paraíso de un Buda, y te lo ofrezco todo a ti, por esta acción que todo ser viviente experimente el mundo puro. Idam Guru Pranamandalakam Niryatayami. ¿También está o quieres? Sí, tú, Ah, Paula. por la bondad de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría, y así obtengan los 2 cuerpos últimos que el mérito y la sabiduría hacen. Ok, Soja. Muchísimas gracias, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, los que se puedan quedar se quedan, los que se tengan que ir se van. A sus órdenes. Em, pues yo creo que yo no tengo preguntas, o todas son preguntas, más bien. No, pues yo creo que este es el preámbulo de un montón de entendimiento y de aprendizaje. Más bien, más bien mi comentario es que me quedo entusiasmado y curioso de todo lo que viene. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por compartir. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Gracias, dice Pepe ahí en el chat. ¿No? ¿Nada?